Ya no, ya será un espacio que va a perder. Hoy seguimos hablando del tema, ahora desde el lado constitucional. Se ve en las noticias que el señor Belaúnde, después de un tiempo de haber estado detenido, se da la fuga. Entonces, en ese entonces, en un gobierno dictatorial en el que nos encontrábamos, me hacen una llamada los de inteligencia, de policía, y se van hasta mi casa y me dicen que se encontraban afuera y que querían conversar conmigo. En ese momento salgo y se encontraban en una vagoneta y me dicen que me iban a trasladar al comando, al comando departamental. Me trasladan al comando departamental y me entrevisto con el comandante de ese entonces. Y en ese momento recibo una llamada del entonces viceministro Jorge Pérez y me hace una amenaza donde me señala que me iban a sentenciar por 15 años y que me iban a mandar a Cantumarca porque yo hubiese sido partícipe de esta fuga. Me secuestran en ese momento, me bajan a unas movilidades con personas armadas hasta los dientes, estaban con armas de grueso calibre, estaban encapuchados y me meten en una de las movilidades. Una tortura física también porque me tienen detenido en ese vehículo más de 3 días, sin bajarme del vehículo, sin alimento. Me llevaban con los ojos vendados por lugares donde yo no sabía. Me tienen esos 3 días ahí y me amenazaban con procesos, me amenazaban inclusive con sembrarme pruebas en el departamento. Me decían que en este momento estaban allanando mi departamento y que iban a encontrar sustancias y que yo me iba a ir muchos años a la cárcel si es que no daba el paradero exacto del señor Belaúnde. ¿Le dijeron que le iban a hacer aparecer droga? Sí, me dijeron que en este momento, si es que no hablas, están allanando tu departamento y se va a encontrar. A los 3 días, y en esa madrugada recuerdo que reciben una llamada del entonces ministro de gobierno, ¿Quién era donde en les ese momento? informa, si mal no recuerdo, Carlos Romero. En ese momento el ministro les informa que el señor Belaúnde había sido aprehendido y había sido detenido en la frontera. Y por supuesto que iban a hacer conmigo. Yo les digo, déjenme en libertad, porque ya lo encontraron y no tengo absolutamente nada que ver. Hacen unas llamadas y deciden trasladarme en el mismo vehículo hasta la ciudad de La Paz. Me ponen ante un juez y me obligan a firmar unos documentos en blanco y me dicen, esta es la única forma en la que tú obtengas tu libertad. Quiero saludar al abogado José Carlos Sánchez Verazaín para tratar de entender esto que ha pasado y las consecuencias que puede tener. ¿Cómo está, José Carlos? Buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Cuéntenos, por favor, esto que ha ocurrido, ¿cómo lo interpreta? Bueno, es básico, tenemos que entender el procedimiento cuando surge un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es la aceptación de la culpabilidad, que en materia penal significa que existió la comisión de un ilícito y es un acuerdo consensuado entre el Ministerio Público, la parte acusada y que tiene que ser validado ante un juez. Entonces, el siguiente... Él insiste. En este momento vamos a mostrar, por favor, su reacción a través de redes. Él insiste en que fue una sentencia ilegal y que es irregular, ¿no? Le voy a mostrar, por favor, para que veamos qué pasa con esta reacción. Dice, a la opinión pública y autoridades competentes. Como ciudadano y actual ministro de Justicia, me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación y rechazo a las presiones que se están ejerciendo para que renuncie a mi cargo, basadas en una sentencia condenatoria que fue dictada en mi contra en un proceso irregular y violatorio de mis derechos fundamentales, realizada bajo coacción y amenazas posteriores a un secuestro y tortura. ¿Qué más dice? En el año 2015 fui víctima de un proceso político que culminó con mi secuestro y condena ilegal a 3 años de prisión con suspensión condicional de la pena. Es importante recordar
que este proceso estuvo marcado por graves irregularidades y violaciones a mis derechos humanos. La Constitución Política del Estado establece en su artículo 234, numeral 4, que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Sin embargo, se está pretendiendo utilizar esta sentencia condenatoria viciada de nulidad, dictada en un proceso ilegal y sin garantías, para privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como ministro de Justicia. Al respecto, el Código del Procedimiento Penal, en su artículo 441, numeral 2, establece que después de transcurridos 8 años desde que se dictó sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena, se puede solicitar la cancelación de antecedentes. En mi caso, han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia ilegal, lo que refuerza mi derecho a ejercer mis funciones sin restricciones. Quiero enfatizar que nunca fui notificado legalmente con la sentencia condenatoria, lo que vulnera mi derecho a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto, he decidido interponer un recurso de revisión extraordinaria de sentencia con el fin de que se revisen las circunstancias que rodearon mi condena y se garantice mi derecho a la justicia y a la verdad. Rechazo cualquier intento de privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como ministro de Justicia, basado en un proceso político y una sentencia condenatoria que no fue dictada con las debidas garantías procesales después de un secuestro y tortura. Exijo que se respete mi derecho a ejercer mis funciones y a participar en la vida pública del país de acuerdo a la Constitución y las leyes. No permitiré que se utilice la justicia para perseguir a quienes luchan por la verdad y la justicia. Defenderé mis derechos y seguiré trabajando por la justicia y la transparencia en Bolivia. Eso es lo que dice. En resumen, se aferra al cargo. Va a defenderse, dice. Lo que dice es muy interesante, ¿no? Pero aquí hay un tema que él está utilizando de manera muy hábil, que de ser cierto, él tendría razón. El numeral 4 del artículo 234 sostiene que para ejercer funciones públicas, en ese inciso 4, un requisito es no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento, dice el inciso 4 de la Constitución del 234. Y él aclara en esta nota que publica en redes sociales que él ya habría cumplido y que además, como consecuencia de ese cumplimiento y del recurso del perdón judicial que le habrían dado, es que ha hecho borrar el antecedente como corresponde en derecho. Ese es un elemento que no lo ha explicado el ministro de Gobierno ni que ha salido en las noticias. En ese caso, algo... por favor, José Carlos, ni habría irregularidad en el REHAP y él tendría razón. Sí, si es como él dice y tiene toda la prueba preconstituida a este momento y se ha hecho como él indica en el camino, pues claro, están restituidos sus derechos políticos para ocupar cargos públicos. Si es así, ahora él tiene que demostrar eso y verificar, porque lo que ha habido aquí, al parecer, sería mala información, información incompleta, que el actual ministro está aclarando. ¿Qué significa? Pero eso es muy sencillo. Por favor, explíquele a la gente qué es lo que significa sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, que es lo que supuestamente él tiene. Explique qué significa. Pendiente de cumplimiento es que no se habría cumplido el plazo de la sentencia condenatoria, por ejemplo. Y él, como ya tenía 3 años y ya pasó eso, ¿ya está cumplido? Está cumplido, tiene sentencia ejecutoriada, pero y él se habría metido un recurso adicional, dice en su nota, que es el del perdón judicial, y eso sí suspende. Y como le ha ido bien, según él en ese antecedente, él ha pedido que se levanten los antecedentes del REHAP. Todo eso queda registrado. Si él tiene cómo demostrar, tiene que tener fotocopias legalizadas, incluso existen los expedientes originales. Presenta eso al presidente, a la opinión pública y queda totalmente liberado, porque lo que él está explicando aquí... Permítame, por favor, una conclusión previa para informar a la gente. Vidovic no lo tiene todo perdido. ¿Podría entonces seguir siendo ministro? Sí, si él acredita todo lo que está escrita en su nota, en sus redes sociales,
estaría totalmente conforme a derecho. Ahora, si no acredita, es algo muy peligroso, ¿no? Es algo muy peligroso. ¿Quién se va a arriesgar a ser tan temerario con algo así? Yo, la verdad, considero que él es abogado, es el actual ministro de Justicia, y si ha escrito lo que ha escrito es porque lo tiene documentado. Claro, porque él lo ha escrito así, ¿no? Eh, Voy a leer algunas partecitas nuevamente, donde dice: la Constitución Política del Estado establece en su artículo 234, numeral 4, que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Sin embargo, dice, se está pretendiendo utilizar esta sentencia condenatoria viciada de nulidad dictada en un proceso ilegal y sin garantías para privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo en la justicia. Al respecto, continúa, que esto es lo que estaba diciendo, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 441, numeral 2, establece que después de transcurridos 8 años desde que se dictó sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena, se puede solicitar la cancelación de antecedentes. En mi caso, dice, han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia ilegal, lo que refuerza mi derecho a ejercer mis funciones sin restricciones. Eso es. Claro, pero ahí hay que aclarar una cosa. Una cosa es la suspensión condicional y otra cosa es el procedimiento abreviado. Lo que él da a entender es que la sentencia que le habrían dictado dentro del procedimiento abreviado luego ha sido sometida a una suspensión condicional. Eso es lo que él tiene que aclarar y tiene que tener esos antecedentes procesales en su mano. Si sale con eso, explica, pues hay un justificativo total del por qué no hay el registro de la sentencia ejecutoriada condenatoria en el REHAP. Porque hay un trámite para limpiar ese REHAP y él tiene que tener esos antecedentes a mano. Y si no los tiene a mano, deben estar en los juzgados en los que se han tramitado. Eso no se pierde. O sea, aquí no hay dónde perderse. Este punto lo pueden aclarar en las próximas horas. Sí, nos acaba de escribir otro abogado, que dice, a ver, voy a leer bien lo que dice. Yo creo, dice, que el ministro de Gobierno, dice, debería saber que con 3 años nadie va preso y le dan suspensión condicional del proceso, dice, y culminado el periodo de condiciones, dice, se eliminan los antecedentes penales. Y si fuera el caso, dice, establece un periodo de 441 días. Y ya pasó el doble desde el 2015, es lo que nos dice. ¿Qué piensas sobre eso? Es una explicación un poco más sintética que va en la misma línea de la defensa que pone el ministro de Justicia, ¿no? Ahora, tienen que revisar esos antecedentes y se acabó el problema. Lo que pasa es que toda la prensa, todos los medios de comunicación se quedaron con la noticia de que tenía una sentencia condenatoria. Efectivamente la tuvo, él ha presentado un recurso extraordinario, dice que para demostrar las presiones a las que él fue víctima para llegar a ese acuerdo de procedimiento abreviado. Sin embargo, tiene que acreditar cómo es que se han levantado los antecedentes del REHAP. Su argumento, en mi criterio, es sólido. Si logra demostrarlo con los documentos que están en los juzgados, él no lo tiene todo perdido. Sí, bastante llamativo este caso, pues, ¿no? Y imagino que él va a intentar reunirse con el presidente y explicarle, y más que explicarle, mostrarle, ¿no? Porque aquí es mostrando. Exactamente. Esta es una discusión de puro derecho y con prueba preconstituida. Aquí no hay cómo se pueda inventar nada. Todo lo que ha escrito el ministro lo debe tener documentado. Sí. Vamos a ver, ¿no? Me imagino que está viendo cómo es que va a aparecer ante los medios de comunicación y qué papeles tiene listos para mostrar. Me acaban de enviar el artículo 234, permítame, y lo quiero poner en la pantalla ya. El inciso 4 del 234. El inciso 4, ¿qué es lo que dice? Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere, 4, dice, no tener
pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Y aquí viene la clave, pendiente de cumplimiento. Esto podría estar cumplido. Podría estar cumplido. Lo que tenemos que revisar para que se acabe la discusión, y tendría que revisar los encargados de este tema, es cómo es que ha sacado el antecedente de la sentencia condenatoria por el procedimiento abreviado del registro del REHAP. Y eso es muy sencillo. Es como ha dicho el ministro, ahí cuenta él toda la historia, la tiene que tener documentada. El REHAP debe tener las diligencias, las notificaciones de quienes le han ordenado retirar ese antecedente. Eso es uno, suponiendo que el secretario del juzgado en el que se le dictó la sentencia condenatoria por el procedimiento abreviado en su momento hizo el respectivo registro en el REHAP. Porque al inicio de la entrevista yo sostuve y dije, ¿cómo es posible que un secretario no haya pasado el informe al REHAP? Eso nunca sucede. Sería algo nunca visto, digamos, sería la primera vez. Yo no creo que haya sucedido. Debe ser como sostiene el ministro. Ha hecho todo un trámite, ha utilizado el perdón judicial, lo que ha avanzado la cantidad de años, ha pasado la cantidad de años de condena y ha hecho el trámite para limpiar el REHAP. Bien, lo voy a poner este mismo cuadro, por favor, subrayando la parte clave, para que la gente lo entienda. Porque hemos comenzado el programa diciendo que está fuera, ¿no?, prácticamente del cargo. Y usted nos está orientando, José Carlos, y decir, él tiene argumentos para seguir siendo ministro. Y si demuestra lo que sostiene con los documentos que necesita, puede seguir siendo ministro. Ahí está. Artículo 234. Él lo que tiene que demostrar. Permítame un segundito. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Adelante. Él lo que tiene que demostrar es que la sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal no esté pendiente de cumplimiento. Y si él ha acreditado eso, y él sostiene no solamente que no está pendiente de cumplimiento, sino que dice que además habría utilizado un recurso que da el procedimiento penal para suspender este tema de la sentencia. Y que además dice que ha planteado un recurso extraordinario para revisar ese procedimiento abreviado y esa sentencia del procedimiento abreviado. Es sencillo, él puede mostrar cuál ha sido la resolución de ese recurso extraordinario que ha revisado esa sentencia, porque él dice que lo han torturado, que lo han obligado a firmar. Y si él ha podido demostrar en ese recurso extraordinario, seguramente el tribunal que ha conocido esa revisión por medio de ese recurso extraordinario le ha debido dar la razón. Es una posibilidad también. Ahorita estamos hablando sin tener acceso a esa documentación que le hace mención. Pero a mí que me hace pensar que bastante de lo que él sostiene en esa nota que manda puede ser real, es que no están los antecedentes penales en el REHAP. Y el documento público que acredita si uno tiene o no tiene antecedentes con sentencia condenatoria penal es el REHAP. Si no, no lo hubieran puesto de ministro. Si fuera mentira, sería muy peligroso. Habría falsedad ideológica, habría falsificación, y eso ya es mucha ciencia ficción, ¿verdad? ¿Quién se va a atrever a hacer esas cosas? Bueno, se ha abierto entonces este escenario, ¿no? No está tan simple, no está tan definido. Y eso es lo que usted nos está orientando en su condición de abogado, ¿no? Y nos ha resultado muy útil haberlo contactado esta noche. Porque, bueno, el primer titular era eso, y Edman Lara, que había entrado en la reunión, ahora, si está viendo esto, tiene más elementos, ¿no? Sí, seguro, porque tampoco es que los otros medios de comunicación tenían acceso a la nota que ha publicado el actual ministro. Ustedes creo que son los primeros que la han sacado, y yo me he enterado en media entrevista de esa explicación jurídica que está dando el actual ministro. Eso cambia el escenario. Lo único que toca aquí es verificar lo que él ha escrito y ver la justificación técnica de cómo se han borrado sus antecedentes en el REHAP. Perfecto. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muy valiosa su Muchas participación. Gracias.